Don Manuel Galdeano, coordinador nacional del CESIF en el SEPE. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Buenas tardes a todos. Esto es así, señor Galdeano, porque habíamos escuchado que iban a ser 500, ahora estamos hablando de 635. ¿Ustedes qué cifras manejan? Las que ha dado usted correctamente. Me refiero, vamos a perder, incorporamos, a raíz de la consecuencia de la pandemia, incorporamos en el SEPE 1.500 efectivos, 1.500 funcionarios interinos que provenían de bolsas de desempleo que poco o nada tenían que ver ni con la administración pública ni con el SEPE. Pero bueno, a lo largo de los meses los hemos ido formando básicamente para que pudieran reconocer las prestaciones por desempleo y evidentemente concursar, ayudarnos a la gestión de las mismas. La cuestión es que ahora se ha tomado una decisión por parte de la Dirección General de Función Pública junto a la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda para acabar con esta incorporación de efectivos, pues al estilo de lo que está pasando en muchas comunidades autónomas con el personal sanitario. El problema es que, independientemente de lo que pase en el sector sanitario, desde luego en el SEPE, y habida cuenta de la situación económica que seguimos atravesando en este país y los ERTEs que se siguen manteniendo, desde luego el concurso de estos 1.500 efectivos para nosotros sigue siendo fundamental. Pero bueno, a fecha 30 de junio, como bien relataba, vamos a perder de inicio a 30 de junio a 1.135 efectivos, que se corresponden con 500 efectivos que tenían que ver con la incorporación a efectos de COVID y otros 635 funcionarios temporales que ya venían trabajando con nosotros desde hace 3 años. Y ese es el problema que nos acucia ahora mismo en el Servicio Público de Empleo Estatal, porque no solamente es esa pérdida de efectivos que se va a producir el 30 de junio, sino que a 1 de julio, evidentemente, y como no podía ser de otro modo, buena parte de la plantilla del SEPE se toma sus merecidísimas vacaciones. Entonces vamos a estar en una situación, la verdad es que francamente compleja. Le voy a pedir que me desarrolle la situación a partir del 1 de julio, porque usted ha dicho que es verdad, hemos conocido durante esta semana que va a haber profesores a los que no se les renueve, sanitarios a los que no se les renueve. Claro, todas esas personas dejan de trabajar, pero hay muchos profesores que además, ya no por el tema de la pandemia, sino que en junio terminan contrato y en julio es donde empieza el trabajo para ustedes. ¿Cómo puede ser a partir del 1 de julio? No sé si teme usted que pueda haber algún tipo de atasco otra vez en tramitación de expedientes, puesto que, claro, a la pérdida rebaja de plantilla en el SEPE se une que no va a ser solo en el SEPE, como usted decía, que va a haber otras profesiones que también van a decir que hay de lo mío y luego tienen ustedes que arreglar los papeles a muchos de ellos. A partir del 1 de julio, ¿qué situación plantea usted? Como ya hemos comentado anteriormente, no son solamente los 1.135 efectivos que cesan en sus funciones a fecha 30 de junio, además de, evidentemente, como ya he comentado, coger las vacaciones buena parte de la plantilla, sino que a lo largo de los últimos años siempre hemos contado en el SEPE, antes de la pandemia, con la incorporación de funcionarios interinos que llamamos de cupo, que venían pues a solventar parte de las cargas de trabajo del organismo, especialmente en la ribera del Mediterráneo, y parte de Andalucía, y este año se ha denegado la incorporación de estos efectivos. Como no sé si como consecuencia de incorporación de efectivos de COVID, pero tampoco vamos a contar con esos efectivos que teníamos para el verano. Además, y como bien señalaba usted, empieza la campaña para nosotros, para el SEPE, de los fijos discontinuos, que se corresponden sobre todo pues con el sector de la educación, todo lo que tenga que ver con la educación, no solamente los profesores que no son fijos en plantilla, sino además todo lo que tiene que ver con los trabajadores que tienen relación con los comedores de colegio, las personas que tienen que ver con la limpieza de los colegios, etcétera. Y además, a su vez, como decíamos, con las campañas agrícolas que terminan, estas campañas especiales que terminan, pues la fresa, etcétera, etcétera, todas estas campañas que terminan pues en esta fecha, que al día siguiente de terminar toda esta cuestión, sobre todo los que he señalado, los fijos discontinuos de los colegios, etcétera, pues vienen el 1 de julio a solicitar sus prestaciones por desempleo, en tanto no se incorporan a la actividad el 1 de septiembre, con lo que se junta un poco todo, es evidente.
La ministra de Trabajo sabe lo que suele suceder los 1 de julio en el SEPE, de que depende de ella, porque ustedes creo que se han reunido esta semana con la subsecretaria del Ministerio de Trabajo. Cuando les han planteado esto, ¿qué les han dicho desde Trabajo? Estuve en una reunión estuvimos como CESIF, estuvimos en una reunión el pasado día 23, hace un par de días, con la subsecretaria, comentando todas estas cuestiones al hilo del cese de los 1.500 efectivos que comentábamos, ¿no? Y bueno, todo fueron justificaciones y, en fin, que habían peleado esta cuestión desde el Ministerio ante Hacienda y ante Función Pública, pero bueno, que al final el Ministerio de Hacienda es un poco el que manda en todas estas cuestiones, ¿no? Y nosotros lo que referíamos es que no se daban cuenta de la situación en la que se encontraba el SEPE ahora mismo. Y además, en nuestra modesta opinión, yo creo que es un poco complicado estar difundiendo todos los meses a través del Ministerio, de la portavocía del Ministerio, tanto del Secretario de Estado de Empleo como del Secretario de Estado de la Seguridad Social, el estar los últimos meses diciendo que la economía española está increciendo, que los trabajadores en ERTE cada vez se están desafectando más, que el desempleo está bajando, etcétera, etcétera, y luego es muy difícil a su vez decir eso y justificar el mantenimiento de una plantilla adicional en el SEPE. Nosotros, en nuestra opinión, insistimos, es que es muy complicado y que al final las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Al final, insisto, es una situación en la que nos encontramos verdaderamente compleja y delicada, y la ministra de Trabajo, en nuestra opinión, desde luego no está poniendo toda la carne en el asador, siendo vicepresidenta del Gobierno y teniendo que, en nuestra opinión, insisto, teniendo que tener mimado un servicio público como este, que es el que precisamente, pues, se dedica a paliar la situación tan tremenda que está pasando muchísima gente en este país. Me interesa, por último, esa clave que acaba de dar usted en cuanto a batalla política, porque claro, la ministra de Trabajo ahora es su ministra de Trabajo, de la que dependen ustedes, ahora es nada menos que vicepresidenta del Gobierno y la líder dentro del Gobierno de uno de los dos partidos de la coalición. ¿Qué pasa en el Ministerio de Trabajo? Que al SEPE le quitan para el 1 de julio a 1.000 y pico trabajadores de la plantilla y los inspectores de trabajo tienen que ir con su portátil, como hemos leído esta semana, porque no se han recuperado del último hackeo, cosa que sí, por cierto, ya nos contó usted que habían hecho en el SEPE. Usted exige a la vicepresidenta que ejerza más si es que tiene presión o poder político dentro del Ejecutivo, ¿no? Porque ahora parece que dentro del Gobierno tiene más recursos el Ministerio de Igualdad que el Ministerio de Trabajo, ¿o qué? Sin duda, es evidente que lo que usted está comentando es un hecho cierto. La ministra de Trabajo, en nuestra opinión, parece estar más preocupada o parece enfocar más su gestión o su labor en dedicarse a temas que tengan que ver con la patronal y los sindicatos de clase, que en cuidar un poco lo que firma y lo que rubrica. Si lo que está haciendo es planteando la ampliación de los ERTEs, lo que tiene que hacer, evidentemente y por ende, es cuidar el organismo que se dedica a ese tipo de cuestiones. Si por un lado está firmando ampliaciones de ERTE sin parar, por el manido mantra que está manifestando este gobierno de que no vamos a dejar a nadie atrás, y lo que está dejando atrás precisamente es al Servicio Público de Empleo Estatal, que es el organismo que tiene que encargarse de toda esta gestión, pues hombre, por hablar coloquialmente, apañados vamos, ¿no le parece? Sí, porque ¿sabe lo que pasa? Que a lo mejor en política mola mucho más una foto poniéndote la medalla con UGT Comisiones y la COE de que has acordado el salario mínimo interprofesional o váyase usted a saber qué otra reforma, que ponerte una medalla porque has reforzado la plantilla del Ministerio de Trabajo para que las cosas funcionen bien en el Ministerio de Trabajo. Eso a lo mejor no ocupa portadas ni aperturas de informativos en la televisión, y me da a mí que ese es el problema. No sé si van a conseguir ustedes que les hagan caso, pero por lo menos queríamos contarle a la gente qué es lo que está pasando, porque al final unos cardan los titulares y otros tienen que trasquilar la lana cuando llega la gente a pedirle cuentas a las oficinas de empleo. Señor Galdeano, coordinador nacional del CESIF en el SEPE, muchas gracias por su ayuda, como siempre.
Ha sido un placer, un cordial saludo, Dieter, y un cordial saludo a todos.